Hemos visto en otros videos que para determinar el tiempo de un programa hay que tomar en cuenta si ese programa depende de ciertos parámetros. Y usualmente esos parámetros determinan el tiempo, determinan la expresión de cómo va a ser esta expresión para el tiempo de este programa. Ahora, en el caso específico de arreglos, los arreglos bueno, va a haber funciones que van a depender o van a tener de un arreglo de entrada, como es este ejemplo que estoy mostrando ahorita en las diapositivas. Aquí tenemos una función suma que está recibiendo un arreglo y también me están pasando el tamaño del arreglo. Recuerden, de acuerdo a lo que vimos en la parte de la relación que hay entre arreglos y apuntadores en C, por la forma en cómo trabaja C, eh, tienen que pasar, además de que pasan el arreglo, también pasan el tamaño de ese arreglo. ¿No? Tienen que pasar estos dos argumentos. En otros lenguajes de programación, como es el caso de Java, cuando ustedes pasan un arreglo, el arreglo como tal ya contiene esa información de cuántos elementos tiene ese arreglo. Ese no es el caso en C. Pero en general la idea que les voy a mostrar para medir el tiempo de un programa que depende de un arreglo es exactamente la misma en cualquier otro lenguaje. Y para esta parte pues voy a ilustrar esto mejor con ya en un ejemplo que tengo aquí. Esta misma función que está en las diapositivas es esta misma función que tengo aquí en código. Y entonces lo que queremos es determinar cuánto se tarda este programa. Entonces, pues de entrada vemos que este programa necesita como un parámetro de entrada un arreglo. Este arreglo pues tiene un tamaño que está determinado por esta variable, tamaño arreglo. Y pues vamos a empezar a aplicar las reglas que ya conocemos para contar los pasos, el tiempo que se tarda un programa. Ya hemos visto en los videos anteriores que en general podemos ir tomando un enfoque más general a la hora de contar nuestros tiempos y ya no es necesario que aquí pongamos de manera explícita que esto se va a tardar una unidad y que luego esto otro se va a tardar otra unidad, sino que lo que podemos pensar es que todo esto, todas estas dos líneas de aquí se van a tardar un tiempo constante C1, C1, ¿ok? Y entonces, pues estas dos líneas sé que se tardan, de acuerdo a las reglas que vimos de cómo se mide, de cuánto se tardan las operaciones básicas. Operaciones básicas pues también son estas de declarar variables o asignar variables, eso ya lo vimos en los videos anteriores. Pues todo ese tiempo nos va a llevar un tiempo constante S1, así lo estamos denominando. Y luego tenemos este bucle, y este bucle, si se fijan, este bucle for depende del tamaño del arreglo que me están pasando a mi función. Entonces aquí ya empezamos a ver que esta función, el parámetro del tamaño del arreglo va a estar determinando el comportamiento de este código. En este caso, este bucle lo que hace en este código tiene un bucle que va a iterar, se va a repetir tantas veces como elementos tenga el arreglo. Si se fijan aquí el índice empieza en 0 y termina un índice antes del tamaño del arreglo. Y eso básicamente, si ustedes recordarán pues cómo funcionan los arreglos, es que pues acuérdense que un arreglo tiene la casilla 0 para el primer elemento, el 1 para el segundo elemento y así sucesivamente hasta que llegan al último elemento del arreglo, que es básicamente n-1, donde n es el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces, pues aquí básicamente lo que estamos haciendo es un bucle que se va a ejecutar tantas veces como tenga el tamaño del arreglo y cada que se ejecute va a realizar esta instrucción. Podría haber más instrucciones, pero en este caso nada más está esta única instrucción. Y se fijan, es una operación aritmética y luego una asignación. Esto ya sabemos que de acuerdo a las reglas que vimos, pues requiere cierto número de unidades de tiempo, que en general son tiempos constantes. Entonces aquí también podemos decir que lo que nos lleva en ejecutar esta otra instrucción es un tiempo constante C2. Y recordarán de lo que vimos, de las reglas de cómo se cuenta el tiempo con un bucle for, pues en esencia el tiempo total de este for, el tiempo del for, pues es básicamente el tamaño del arreglo por esta constante C2.
O si lo quieren ver de una manera un poco como se acostumbra, es de que primero se pone la constante y luego la variable, pues es C2 por el tamaño guión bajo del arreglo. Y esto de aquí pues es un return, esto es un return que también es una instrucción básica, y entonces esto nos va a llevar un tiempo constante C3. Y entonces al final el tiempo de mi función, el tiempo el tiempo de este código que estamos evaluando aquí, que ya vimos que depende en general, si se fijan, depende del tamaño del arreglo, pues va a ser C1, la constante C1, más C2 por el tamaño del arreglo más una constante C3, ¿ok? Y pues como aquí tenemos una constante C1 y aquí tenemos una constante C3, pues podemos pensar que esto en general es C2, una constante por el tamaño del arreglo, más una constante C4, donde C4, pues C4 es justamente la suma de las constantes C3 y C1. Entonces, esta es ya básicamente nuestra fórmula para determinar el tiempo de este código. Ahora, si se fijan, si esto lo empiezan a ver ya más como una función de las funciones que conocen de matemáticas, pues si se fijan, o si lo quieren ver también como una fórmula, una fórmula para determinar el tiempo que se tarda su programa, pues si se fijan, esta es una función que depende del tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces, es decir, podemos pensar que tenemos una función t que la vamos a usar para denotar el tiempo que se tarda este programa, que depende básicamente de un tamaño de un arreglo, del tamaño del arreglo que ustedes estén pasando, es lo que va a determinar la complejidad en tiempo de su programa. Y pues esto va a ser igual a C2, una constante, por el tamaño del arreglo más C4. ¿Ok? Entonces, ya si lo vemos así, pues estamos viendo que el tiempo de un programa se puede ver en el caso de que este programa depende de un arreglo de un tamaño en particular, pues se puede ver como una función en la cual, a medida que ustedes incrementan el tamaño de ese arreglo, pues aquí lo que les muestra esta función es que también se va a incrementar el tiempo que se va a tardar su programa. Si se fijan, depende su tiempo de ese parámetro. Y en general, cuando nosotros hagamos programas en este curso, la mayoría de los programas que hagamos van a ser siempre de esta forma. Van a ser una función que depende de un arreglo. Casi siempre para nuestros casos va a ser, casi siempre va a ser un arreglo de enteros para los ejemplos que hagamos en clase. O van a ser arreglos de estructuras que veremos más adelante, o van a ser cierto tipo de estructuras dinámicas. Pero el punto es que en esencia vamos a tener una función que va a recibir una estructura similar a un arreglo para muchos de los ejemplos que vamos a ver en el curso. Por supuesto, en C pues necesitamos pasar el tamaño de este arreglo, que vamos a llamarle n. ¿Sí? Este es el tamaño del arreglo. Y pues nuestra función va a tener aquí código que vamos a determinar. Y esta llave quedó horrible, déjenme la corrijo. Ahí está, queda un poco mejor. Y entonces esta función va a tener código, y vamos a ver que casi siempre vamos a tener que cuando determinamos el tiempo de nuestra función, vamos a estar utilizando esta letra t, y casi siempre va a ocurrir que nuestro código va a depender, su complejidad en tiempo va a depender de este parámetro, el parámetro del tamaño del arreglo. Y entonces vamos a estar obteniendo fórmulas casi siempre de esta forma, que van a depender de ese tamaño del arreglo y van a ser igual a una función aquí en términos de ese arreglo. Por ejemplo, no sé, una constante C1 por n al cuadrado más otra constante C2. Casi siempre nos van a quedar fórmulas de esta manera. Por unas cuestiones que veremos en los siguientes videos, vamos a ver que podemos simplificar todavía esto y clasificarlo en algo que se conoce como órdenes de complejidad. Para ello hay que ver algo que se conoce como notación O grande. Eso lo veremos en el siguiente video, pero este video es para que ustedes entiendan que la mayoría de los programas que haremos, que dependen de estas estructuras de arreglos o de cosas que se le parezcan,
En general nos van a dar fórmulas de esta manera, van a depender del tamaño del arreglo y van a ser expresiones de esta forma. Van a ver que nos van a aparecer polinomios casi siempre o funciones que dependen de logaritmos en términos de n. Pero bueno, ese es un tópico que iremos viendo en las siguientes clases del curso.